muchachos, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Me están escuchando? ¿Cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Vamos a compartir pantalla. Voy a compartir un documento. Yo no sé si yo les... Sí, les he compartido la pantalla. Vamos a compartir este documento. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, señor. Ok. Así que me parece que aquí hay gente que está entrando. El link. Que están pidiendo el link. Arriba está. Bueno, entonces, bueno, aquí ustedes pueden observar que es un sistema trifásico. A un lado es el sistema estrella y al otro lado el sistema triángulo, ¿cierto? Entonces, nosotros en clases anteriores hemos visto que este voltaje que hay en un sistema estrella, el voltaje línea a línea, es el voltaje de fase que es entre este punto y el neutro, es el voltaje de línea sobre raíz de 3. ¿Sí? El voltaje de fase y la corriente de fase es la que hay en la bobina. Entonces, la corriente de línea en un sistema estrella es la misma corriente de fase. O sea, la corriente que pasa por la línea es la misma corriente que pasa por la bobina. Y el voltaje de fase es raíz de 3 veces el voltaje de línea acá, menor. O sea que es el voltaje de línea sobre raíz de 3. Lo mismo pasa, ahora vamos a observar el análisis en triángulo. Si yo me pongo a observar el voltaje de fase que hay en la bobina, es igual al mismo voltaje de línea. Voltaje de fase es voltaje de línea. Mientras que la corriente que hay en la línea, la corriente que pasa por una fase de estas es raíz de 3 veces menor al voltaje de la línea. O sea que la corriente de línea, es igual a la corriente de fase es igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. De aquí nos vamos a basar cómo es que se calcula la potencia trifásica. Entonces, a ver, nosotros en potencias monofásicas, espere, ¿qué pasó aquí? A ver, son hermanos. Listo, ok, vamos a ver. Vamos a dejarlo así. En potencias monofásicas hemos visto un triángulo siempre, ¿cierto? Ya hemos trabajado un triángulo que esta es la potencia activa, esta es la potencia reactiva y esta es la potencia aparente. Y ese es el ángulo que hay entre estas dos, que el coseno de phi es el factor de potencia. Eso está muy claro ya. ¿Sí? Cuando yo instalo o conecto un motor monofásico. Cuando yo conecto un motor monofásico, aparecen 3 potencias, el triángulo de potencias, activa, reactiva y aparente. En ese orden de ideas, cuando yo, digamos que yo tengo este sistema, si están viendo bien el cuadro, ve la imagen. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Digamos que yo tengo aquí un motor, ese es mi motor. Y voy a alimentarlo a través de un sistema estrella trifásico tetrafilar. Entonces, conecto, digamos que una punta acá, conecto, digamos que la otra punta acá,
Digamos que la otra punta la conecto acá, pues. Y ahí conecto el motor yo. Cuando yo conecto el motor, se me generan corrientes acá. Esta corriente que se me genera acá, aquí se me genera otra corriente y aquí se me genera otra corriente. Inmediatamente, como es un motor, se me generan 3 triángulos. Un triángulo en la primera fase. Otro triángulo en la segunda fase. Y por último, el triángulo en la tercera fase. Estos tres triángulos, como en el caso del motor, son exactamente iguales. En el caso de una empresa, de una factoría, de pronto no van a ser iguales, pero vamos a mirar, vamos a hacer el análisis como si fuera un motor. ¿Sí? Entonces, la potencia que yo estoy desplazando hacia ese motor son la suma de estos 3 triángulos. Es la suma de esos 3. O sea que la potencia activa que yo estoy desplazando total hacia el motor es la potencia, digamos, la potencia activa. Es la potencia activa de, esa es la activa, ¿no? De una fase más la potencia activa de la otra fase más, no, yo me equivoqué aquí, que yo no le cambié de color para que me entienda. Más la potencia activa de la otra fase más la potencia activa de la tercera fase. O sea, yo estoy sumando ahí, matemáticamente lo estoy sumando. Estoy sumando las activas. Ahora reactivas las voy a sumar. Entonces voy a sumar. Bueno. ¿Cuántas reactivas? 1, 2 y 3. Y me dio un triángulo total. Vamos a poner un color diferente aquí. Aquí me dio una pared total. Miren que las estoy sumando. Físicamente las estoy, matemáticamente las estoy sumando. ¿Qué potencia estoy trasladando hacia el motor? El triángulo azul, el triángulo verde y el rojo. Esos 3 son los que me cobran. Ahí me cobran todo ese triángulo. ¿Cuánto kilovoltiamperios este man se consumió? Súmalas. Multiplícalo. ¿Qué reactiva consumió? Súmalas. O sea, se suman las 3. ¿Sí? Las tres potencias se suman de esa manera así, simple. Y esto es la que me llega a mí el recibo de la energía. Me llega con respecto a este. Todo ese, si yo prendo el motor 1 hora, me llega a tantos kilovatios hora. Si yo lo prendió, pues si yo lo prendí durante todo el mes, pues me van a llegar siempre kilovatio hora, siempre en relación de kilovatio hora. ¿Sí? Pero ya no es como el motor monofásico, que es un triángulo nada más y ya, chao. No, aquí son 3 triángulos. Si a la final, así yo esté dando vueltas aquí, primero una fase, segunda, empieza, yo estoy enviando las 3 potencias al motor y le estoy pidiendo a la red esa energía, esa potencia, para poder mover el motor. En ese orden de ideas, miremos acá. Todas están viendo. Todas están viendo la presentación bien, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces, bueno, yo digo, bueno, listo, la potencia trifásica es que, vea, papi, la potencia, vamos a mirar. Recuerda, ahora les doy otro recorderis acá. Vamos a mirar, vamos a cambiar de color. Otro recorderis. Activa
reactiva y aparente. Sin problema. ¿A qué es igual esta? Esta es igual al voltaje por la corriente por coseno de phi. Listo. ¿A qué es igual esta de acá, la reactiva? Al voltaje por la corriente por el seno de phi, siendo que phi es este ángulo, ¿no? ¿Y a qué es igual la activa? ¿Ves? La aparente. Al voltaje por la corriente. En resumen, hipotenusa por coseno de phi. Hipotenusa es este. Pitágoras. Hipotenusa por el seno de θ. Esa es nuestra fórmula en cuestión de activa y reactiva. Recuerde que la activa se da en vatios y la reactiva en bares. Listo. Ok. Entonces yo digo, bueno. Entonces, vamos a sacar la primera potencia. Es igual, a ver, la primera potencia es igual, vamos a mirar acá. Ok. Vamos a sacar la primera potencia. Al voltaje de fase, o sea, el voltaje que experimenta esta bobina por su corriente. O sea, la corriente que pasa por acá, por el coseno de phi. Estos son vatios. Simple y llanamente son vatios. Estoy calculando la activa, luego vamos a calcular la reactiva, que es exactamente igual. Pero ¿cuántas bobinas son? 1, 2, 3. Multipliquémoslo por 3. Resulta de que yo para cálculo, ¿sí? Cuénteme. No, siga. Bueno, resulta que yo para cálculos siempre tengo que referir todos los parámetros a línea, corriente de línea y voltaje de línea, para no enredarme. Yo aquí tengo corriente de fase y aquí tengo voltaje de fase. Entonces, listo. Entonces yo digo, ¿a qué es igual voltaje de fase en un sistema estrella? ¿A qué es igual? Al voltaje. El voltaje de fase en un sistema de estrella es igual a este, ¿vale? Acá. A voltaje de línea sobre raíz de 3. Y puse el voltaje de línea. Recuerde que voy a referirlo todo al voltaje de línea. Siempre. Listo, entonces yo coloco aquí voltaje de línea. O sea, reemplazo este voltaje de fase abajo y le coloco voltaje de línea sobre raíz de 3 por la corriente de línea. Ojo, mire, esta corriente que va por acá en la línea es la misma que pasa por la fase, que pasa por la bobina. Esta corriente que pasa de línea por acá es la misma que pasa por la fase. Es exactamente igual. O sea que esta igualdad la reemplazo. O sea que esto, en vez de poner voltaje de línea, que es voltaje de fase, le coloco voltaje de línea. ¿Cierto? Entonces, observen que todo quedó referido a línea. Voltaje de línea, corriente de línea. ¿Sí? Todo se quedó referido a línea. Por coseno de phi. Recuerde, estamos en activa. En la activa. Y la activa es hipotenusa por coseno de phi. ¿Y cuál es la hipotenusa? Voltaje por corriente. Ok. Y aquí hago un parapeto. Aquí hago una parada matemática. Entonces yo digo, ¿yo qué voy a decir? Aquí hacen una parada matemática. Pues yo no la hago, aquí la hacen. Todo este miembro, pues toda esta cantidad, si yo la multiplico por 1, ¿qué me da? Exactamente la misma cantidad. ¿Cierto que sí? Si yo la multiplico por 1, no la estoy variando. Yo la puedo multiplicar por 1. Entonces yo la voy a colocar. 20 sobre 20 es igual a 1. 30 sobre 30 es igual a 1. ¿Sí? 1 sobre 1 es igual a 1. Cualquier cifra dividida por ella misma da 1. O sea que si yo cojo raíz de 3 sobre raíz de 3, ¿qué estoy haciendo? Le estoy multiplicando por 1.
No la estoy variando. ¿Es que no? No la estoy variando. Entonces yo digo, listo. Raíz de 3 por raíz de 3, ¿cuánto da? 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3. 3 dividido 3 es igual a 1 y se va a hacer. Entonces, ¿cómo queda? Raíz de 3 por voltaje de línea, por corriente de línea, por coseno de pi. Esto es una potencia trifásica. Si yo llego, mido el voltaje, mido la corriente, lo multiplico por raíz de 3, y si yo sé con el factor de potencia y lo multiplico con el factor de potencia, esa es la potencia que está activa, que está consumiendo el motor. Son las tres potencias, verde, azul y roja. Ya están sumadas. Cuando yo hago esta maniobra matemática y después de yo hacer referir toda esa fórmula a voltaje y a corriente de línea, llego a esta conclusión, que el voltaje trifásico es igual a este. Siempre. En un sistema estrella, pero en un sistema estrella, pero en un sistema triángulo es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, vamos a analizar el triángulo. ¿Entendieron hasta acá? Ahora, esto es la activa. ¿Cómo es la reactiva? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. La reactiva es igual. La potencia reactiva es igual. Arranco con el raíz de 3. ¿Cierto que sí? Lo multiplico por el voltaje de línea. Lo multiplico por la corriente de línea. Y ya no es por coseno, sino por seno de teta. Y ya he calculado la potencia trifásica reactiva. Están acá. Ahora, lo mismo pasa para la aparente. ¿La aparente es igual a qué? Ah, es que la potencia aparente es igual a qué. La potencia aparente que se da en voltiamperios, que es la que da la fuente, es igual a qué. Siempre arranco por el raíz de 3. Raíz de 3. Listo. Por voltaje de línea por corriente de línea. Y esta es la potencia trifásica. Muy sencillo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, Cuando señor, yo todo aplico, claro. cuando yo aplico esta fórmula, estoy sumando los 3 vectores en la activa y los 3 vectores en la reactiva. Eso es exactamente igual. ¿Sí? Ahora, da lo mismo si el sistema se estrella o delta. Mire, es lo mismo. Por ejemplo, vamos a analizar aquí la delta o el triángulo que llamo. El triángulo es igual. ¿Listo? Son 3 potencias. Voltaje por corriente. Voltaje de línea. Aquí es igual voltaje de línea. Perdón. Al voltaje de fase. Aquí el voltaje de fase, véanlo acá, es igual al voltaje de línea. O sea, que pongo el voltaje de línea. Por corriente de línea. Aquí es igual a la corriente de línea acá. Aquí es igual a la corriente de línea acá. Es igual. Ve, aquí es igual a la corriente de fase acá. Es igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. Mira acá. Se hacen lo mismo, el mismo truco matemático y vamos a llegar a que esta fórmula es igual. Que esta fórmula en triángulo es igual a la fórmula en estrecha. Exactamente igual. Esa es la conclusión. ¿Sí? Esa es la potencia trifásica. ¿Cómo se calcula la potencia trifásica? Así. Mío. A ver. ¿Tienen alguna duda? Esa potencia trifásica.
para cómo la mido. Yo les voy a mostrar un video de cómo la mido. ¿Cómo se mide la potencia trifásica? Profe, la diferencia entre la estrella y delta o triángulo o estrella triángulo es que es raíz de 3 por voltaje Siempre es el mismo. de fase por línea por el Sí, coseno de phi. eso. Y en Muy bien. delta es seno de teta, ¿cierto? Sí, eso. Se, Ah, no, se no, no, cambia no. el coseno No, de no, phi. no, no. No, no, no. Noten una cosa, que en estrella esta potencia es igual a esta. ¿A qué ángulo? No se cambia. La potencia activa es igual. ¿Es la pilla? Estos dos son Sí, iguales. señor. Sí, sí, es lo Ahora, mismo. es lo mismo. Es lo mismo. Porque yo siempre que voy a medir un aparato, yo no sé si está en estrella o en triángulo. Si yo voy a medir un motor y le voy a poner las pinzas, primero le pongo las pinzas afuera. O sea que tengo que ser en línea, todo en línea. Y mido el voltaje afuera, voltaje de línea también. ¿Sí? Yo no sé si el aparato está en delta o en estrella. Es lo mismo. Para mí es lo mismo, porque me da la misma potencia trifásica. La misma potencia trifásica que consume el Sí, motor. sí, si es trifásico tiene que dar la misma potencia, esté en la conexión que esté, siempre va a suministrar lo mismo. Siempre se va a aplicar lo mismo. Se va a aplicar lo mismo. Siempre se va a aplicar lo mismo. Ahora bien, Siendo que las conexiones estrella tiene una especificación diferente a la delta, tiene funciones diferentes, ahí sí varía, ahí sí varía, sí señor. ¿cierto? Sí Sí, señor. Profe, porque Sí la señor. conexión estrella, siga, lo escucho. profe, qué pena. Profe, esas corrientes, esas tres corrientes se promedian o se suman. Cuando hablamos que corriente de línea. Ese Sí, suma. yo, Perdón, se promedia. Pero se ok. realmente Lo se mismo los promedia. voltajes. También, sí. Promediamos las tres corrientes y los tres voltajes. Oh, listo, Es un perfecto. promedio. Es un promedio. Porque aquí están hablando de una corriente de línea, de una sola línea. O sea, si usted, en el caso de un motor, siempre va a ser igual las tres corrientes. En el caso de una empresa, no le va a dar siempre las tres corrientes. Imposible que le dé las tres corrientes exactamente iguales. A veces Siempre hay varía, unas hay variaciones. variaciones en las tres corrientes, sí señor, hay variaciones, Exactamente. porque Sí, señor. las he visto. Sí, sí. Un promedio, buena observación. Listo, muy bien. ¿Hay otra observación, otra pregunta? Listo. Entonces yo, ahora muy bien. ¿Cómo lo mido? Una pregunta, profe. Sí, señor. No sé si me estaré saliendo de contexto. Cuando a mí me dice, estamos hablando de motores, un ejemplo de motores. Cuando a mí me Sí, dice que un motor está conectado a 220, entre fase y fase hay el mismo voltaje, claro que sí. 220. 220, ¿cierto? Es el mismo voltaje, ¿cierto? 220. Independientemente que sea 440, 220, va a No haber siempre importa. el mismo voltaje. No, no. Ah, ok. O sea, si está conectado a 220, es a 220 entre fase y fase. Entre En un fase y motor. fase. Ok, ok, listo. Muy bien. Otra pregunta. Ahora les voy a compartir un video de cómo es que mide la corriente. ¿Cómo es que la mide? ¿Vale? Primero les voy a mostrar el medidor. ¿Cómo funciona el medidor? ¿Cuál es la que utilizan? ¿Qué utilizan como medidor? Ok. Profe, Sí, señor. cuando hablamos voltaje de fase y fase, estamos hablando voltaje de línea, ¿no? Sí, señor. Lo mismo. Ok, Entre fase y perfecto. fase. Es exactamente igual. Lo que pasa en el gremio, el voltaje es más común el voltaje de línea, pero fase, entre fase y fase.
Técnicamente, el voltaje en línea, se habla del voltaje en línea. Pero también se puede hablar también del voltaje de fase, ¿no? Muy bien. Ok. Ahora sí, vamos a dejar de presentar acá. Y voy a compartirles un video interesante. Listo. Espera un momentito que todavía no. Un momentito. Ok. ¿Qué es esto? Electrónica presenta dos modelos de pinzas amperimétricas, también llamados amperímetros de gancho, de la marca Yumi. El modelo que tenemos... Muchachos, ¿escuchan bien? Pues no muy bien, pero escuchan. Sí, señor. Ok. Aquí vamos a mostrarles dos batímetros, dos pinzas voltamperimétricas. A la izquierda es el UT208A y el modelo que tenemos del lado derecho es el UT233. Comenzaremos hablando de las características que nos ofrecen ambas pinzas. Iniciaremos hablando por el modelo UT208A. Como sabemos, la principal función de una pinza es la de medición de alta corriente. El rango máximo de medición para este modelo de pinza es de 1000 amperes, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Además, este modelo tiene las funciones de medición de voltaje en corriente alterna y corriente directa. Tiene la función de medición de resistencia, diodo, capacitancia y continuidad. Además, adicionalmente nos ofrece las funciones de medición de frecuencia y temperatura. Como podemos ver, las funciones que tiene el modelo UT208A están dentro de la mayoría de las aplicaciones que requiere el cliente. Bien, ahora veremos las funciones del modelo UT. Bueno, ese que pasó es una pinza voltamperimétrica normal. La más sencilla, una sencilla. Ahora vamos a mirar esta pinza que es muy interesante. Esta pinza voltamperimétrica me mide potencia trifásica. Me la mide. ¿Qué hace la pinza voltamperimétrica? Coge el primer vector, el segundo vector y el tercero y se lo entrega ya sumado. Yo quiero medir vatios, kilovatios, ¿listo? Entonces empieza usted a medir. Ahorita van a mirar el procedimiento. Hace la primera lectura en la fase, la segunda fase y la tercera fase. Y arroja el resultado de, digamos que los vatios. O también arrojan el resultado de los bares. O también arroja el resultado de los voltiamperios, o sea, la aparente. Aquí hay unos bornes, aquí están los 3 bornes. Aquí es para utilizarlo para sistemas estrella, ¿sí? Ahorita, ¿sí? Tenemos las 3 fases y el neutro. Vamos a mirar a ver cómo funciona. Dice acá. Listo. ¿Se está viendo el video bien? UT233, también denominada como pinza amperimétrica. ¿Sí está viendo el video, muchachos? Señor.
Gracias. De potencia, ya que tiene la característica de medir potencia eléctrica, factor de potencia, rotación de fases y energía activa en las tres fases de corriente alterna que suministra la Comisión Federal de Electricidad. La principal aplicación de esta pinza se encuentra en el campo industrial y en mantenimiento eléctrico, ya que es ahí donde precisamente se presenta la necesidad de la medición de corrientes elevadas y de potencias de consumo en las subestaciones eléctricas. Como podemos observar, esta pinza es completamente digital. Todas las funciones mencionadas se controlan a través del botón de menú y a su vez también podemos observar que tiene 4 entradas para puntas o puntas caimán. Ahí muestra el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. La punta común, la punta roja de fase 1, la punta azul de fase 2 y la punta amarilla de fase 3. Bien, a continuación les mostraremos cómo se realiza una medición de corriente en una caja o tablero eléctrico utilizando la pinza UT208A. Una medición de corriente normal, suave, sin problemas, sencilla. De la misma manera, mostraremos cómo se realiza la medición de potencia, factor de potencia y rotación de fases en un tablero eléctrico utilizando la pinza UT233. Bien, nos encontramos en el tablero eléctrico para poder realizar la medición de corriente en las tres fases ya mencionadas. Para eso utilizaremos la pinza cuyo modelo es el UT208A. Moveremos la perilla de función en la escala de 40 amperes. Enseguida cambiaremos el valor de corriente a directa con el botón de Select a corriente alterna. Bien, una vez que ya tenemos la pinza dispuesta para realizar la medición, procederemos a abrir el gancho de la pinza y lo colocaremos exactamente dentro de la primer fase a medir. De esta manera, podemos observar claramente que el registro en valor de corriente para la fase 1 es de 8.5 amperes aproximadamente. Abriremos nuestras pinzas y realizaremos ahora la medición en la segunda fase, utilizando el mismo procedimiento. En esta ocasión podemos observar que el valor de corriente que registra la segunda fase es de aproximadamente 6 amperes. Por último, nos restaría realizar la medición en corriente en la tercera fase, procediendo de la misma manera, observando que el valor que se registra en corriente para esta fase es de aproximadamente 2.3 amperes. Bien, y con esto hemos demostrado la manera práctica, fácil. Eso es sencillo, ¿no? Estamos midiendo nada más corrientes. Miramos las tres fases, es un sistema como trifásico tetrafilar, con neutro, ¿sí? Ese es el tablero de control, un tablero de control pequeño, ¿sí? Puede ser comercial, más seguro que es comercial, no parece residencial, o puede ser residencial, pero ya en la etapa inicial. Para el uso de esta pinza, cuyo modelo es la UT208A. A continuación, mostraremos el uso de la pinza amperimétrica de potencia modelo UT233. Para eso, ya hemos conectado los cables con caimán respectivos con el color respectivo por fase, tal y como lo indica el manual. Enseguida conectaremos el cable de tierra, que es el caimán en color negro,
Es neutro, tierra no, neutro, se equivocó. La tierra no se utiliza como para medir voltaje ni corriente. Siempre la referencia es el neutro. Al lugar correspondiente de la tierra del tablero. Luego conectaremos el cable rojo o caimán rojo a la primera fase del cable de línea que tenemos en el tablero. Y de la misma manera procederemos a conectar la fase 2 con el caimán en color azul y la fase 3 con el caimán en color amarillo. Ahí estamos mirando los tres voltajes. ¿Por qué? Porque necesito para calcular el voltaje de línea, corriente de línea, ¿sí? Y el coseno de phi o el seno de phi. Bien. Teniendo mucho cuidado de que queden bien sujetos. Una vez conectado nuestra pinza, procederemos a encenderla. Bien, en este momento la función que tiene la pinza es la de registro de voltaje por fase. Nosotros podemos observar en el display de la pinza los valores en voltaje alterno marcado para cada una de las fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Al presionar el botón de menú, como ya les había mencionado, vamos a cambiar de función la pinza. En este momento la función que nos indica la pinza es para potencia eléctrica, medido en kilowatts. O sea, potencia activa. Es la potencia activa. Van a medir la potencia activa. Los tres triángulos. O sea, en el caso del ejemplo de nosotros, me parece que eran las tres vectores azules. O sea, la activa. Está esperando el valor de potencia eléctrica de la primera fase, fase 1, la cual indica el display. Nos menciona que tiene 126.1 volt aproximadamente. Para tener la medición de potencia necesitamos meter el gancho o la pinza en el cable correspondiente a la fase. Como podemos observar, al momento de introducir el gancho en el cable de fase 1, el valor en corriente que se señala en el display es de 13.8, 13.9 amperes, con los 126.2 volts que ya previamente está midiendo el caimán rojo. En automático la pinza nos da el valor de potencia que se está consumiendo en esa fase, 1.22 kilowatts. Para poder realizar la medición de la potencia en la fase 2, tenemos que cambiar con el botón Select a fase 2, como se muestra en el display. Y procederemos a meter el gancho en el cable correspondiente a la fase número 2. En este momento estamos visualizando 10 amperes de corriente aproximadamente con 127.6 volts en esa fase y un valor en potencia eléctrica de 0.88 kilowatts. Bien, procederemos ahora a realizar la potencia en la fase 3, presionando el botón de Select. Observamos el display que cambia a fase 3. Ahí va, con el Select va cambiando. Y como lo hicimos en fase 2 y en fase 1, procederemos a introducir la pinza en el cable de fase 3 y observamos el valor de potencia consumida. 2.6 amperes, 127.4 volts, 0.3 kilowatts. Bien, de esta manera es como se realiza la medición de potencia eléctrica con la pinza. Si presionamos el botón de menú, nuevamente entraremos a otras funciones de medición, como podemos observar, y procederemos a hacer el mismo paso que para potencia. En este caso estamos en la función de factor de potencia.
Como podemos observar, tenemos un factor de potencia para fase 3 de 0.9. Procederemos a seleccionar fase 1 nuevamente y a colocar nuestras pinzas en el cable correspondiente a fase 1. Bien, el valor de factor de potencia que nos señala la pinza es de 0.995. Presionando el botón de Select en fase 2, revisaremos en la siguiente línea un valor de factor de potencia de 0.99. Y finalmente, en fase 3, observaremos un factor de potencia de 0.99 también. Bien, si volvemos a presionar el botón de menú, estaremos midiendo la fase para el cable número 3 de línea, 360 grados. Para fase 1, 360 y para fase 2, de 360 también. Esto nos indica que las tres fases están en 360 grados. Bien, finalmente podemos observar la frecuencia por cada una de las fases que ya tenemos conectadas en el tablero. Para la fase 2 son 60 Hz. Para la fase 3 tenemos también 60 Hz. Y para la 1 también tenemos 60 Hz. Bien, y bueno, de esta manera queda demostrado a manera práctica el uso de una pinza perimétrica modelo UT233 con las mediciones antes dichas. Importante solamente tener cuidado al momento de conectar los cables Caimán en su tablero eléctrico para evitar riesgos de choques eléctricos. Muchas gracias. Muchachos. Dejar de compartir. Bueno, ¿hay alguna duda, muchachos? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señor, le escuchamos. Fuerte y claro, profe. Eso, muchas Muy gracias. completa la pinza, no la había mirado. Esa pinza es muy interesante, claro. Él va acumulando y te entrega la potencia trifásica consumida pues por un motor trifásica, ¿no? El factor de potencia también, la aparente, la reactiva. Es una pinza muy interesante. Una pinza industrial. ¿Sí? Ayuda mucho a solucionar, sobre todo a diagnosticar qué es lo que nos toca el factor de potencia de una empresa. Aunque hay también instrumentos de medida muy importantes como es el analizador de red también, que es un aparato ya muy sofisticado y le da perfiles de carga, perfiles de reactiva y todo eso. Excelente. No sé si quedaron con alguna duda. O sea, profe, que en ese ejemplo es prácticamente un circuito resistivo, o sea, no hay coseno phi. El Sí, factor señor. Sí, señor. Es casi es lineal. tiene toda la razón. Buena observación. ¿Sí? Pero pues es muy escaso, ¿no? ¿Quién sabe qué tipo de carga tendrá? Porque el factor de potencia es que un motor, ahora,
hay cierto, un motor descontrola completamente de potencia si está, pues, si no está muy bien trabajado, pues, para trabajar con factores de potencia bajitos, o bueno, adecuados, más bien, digamos, el punto 9, punto 95, punto 93. Sí, sí está trabajando con prácticamente resistivo. Eso depende, pues, de la carga. Ahí sí. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, quedó claro el tema. Sí, don Carlos, quedó claro, claro. Excelente. Sí, porque generalmente, pues, que nosotros, como tecnólogos en eficiencia de la energía, pues, eso es un diagnóstico, muchachos. Nosotros tenemos que diagnosticar sistemas eléctricos. O en este caso, tenemos que diagnosticar el estado de la energía. En este caso, de energía eléctrica, que también ustedes pueden diagnosticar la energía térmica, la eólica y la fotovoltaica. Pero pues, después de que hagamos esto, ya vamos a tener muchos argumentos para nosotros poder diagnosticar una planta solar. Cómo se está comportando su factor de potencia, cómo se está comportando su conversión de potencia de, de fotones a vatios. Qué tan eficiente es. Eh, qué factor de potencia está manejando. Ese instrumento es muy importante, el batímetro. Mire que él diagnostica y un compañero de usted ya diagnosticó de resistivo. Y eso es un diagnóstico. Vaya tranquilo para la casa. Simplemente porque el tema está quedando claro. Pero, pero la idea es manejar harto este tema. Ya estamos cogiendo la parte trifásica y esa parte trifásica es el grueso, es lo que es como, no al final, pero sí estamos llegando a la parte más importante. Usted no le van a llamar para que diagnostique una carga monofásica, se lo van a llamar para que diagnostique una carga trifásica. Una empresa. Sí, porque en la área industrial se maneja generalmente son las redes eléctricas trifásicas, ¿cierto? Puras redes trifásicas. Como- Aunque un sí. conjunto residencial grande, pues maneja redes trifásicas también. Pero pues el comercial también y el industrial también. Y hay mucho problema. Hay mucho problema en ese tipo de energía. Ahí es donde tenemos que concentrar la energía eléctrica. Eso es un diagnóstico. Es un diagnóstico. Usted puede decir, uy, el factor de potencia está sobrado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo puedo mejorar? No, no hay necesidad de mejorarlo, déjelo así. Solamente hay que mirar un tema que ya lo vamos a ver más adelante, que es la regulación. Pero con factor de potencia, despreocupe si usted no tiene problema. ¿Sí? Yo no sé si tengan otra pregunta, muchachos. Como siempre, voy a dejar una actividad de este tema, ¿no? La idea eh, resuelvan las actividades que se exponen, porque ahorita vamos a mirar más adelante para la próxima clase cómo es que yo corrijo un factor de potencia trifásico. Interesante. Y ese es en cuanto a ese aspecto, en la parte final. Porque yo puedo llegar a calcular cómo corrijo un factor de potencia monofásico, pero eh, no le va a servir para mucho, ¿sí? Porque el factor de potencia monofásico, pues que prácticamente no se corrige. Se corrige es trifásico. Esos ejercicios que yo le puse, pues, claro, para el concepto. Porque al final una potencia trifásica es la suma de esas tres vectores, tanto en la activa como en la reactiva, y ya, para de contar.
Se vuelve monofásica a la final también. Pero pues la idea es que ustedes puedan calcular una solución con los recibos públicos. Que usted reciba, que usted, digamos que tenemos problemas de factores de potencia. Ah, bueno, listo. Téngame los recibos de los últimos 12 meses. Aquí están. Y usted puede analizar y decir, vea, es esto lo que necesita. Y eso se analiza a través del concepto de la potencia trifásica. Yo creo que ya les quedó claro ese concepto porque es muy importante. Es supremamente importante. No sé si tengan alguna duda, muchachos. ¿Tengan alguna otra duda? No, no, señor. Siendo más, yo, si es posible, mañana ya les monto la actividad que es muy, muy interesante. La actividad que les voy a montar sobre potencia trifásica. Sobre potencia trifásica. Para dar el paso para la corrección del factor de potencia trifásica, que es muy interesante. Pues no siendo más, pues les agradezco. 8 aprendices en sala, se está grabando. Voy a dejar de grabar entonces. Que tener la grabación.